Bueno, hay hechos que marcaron un poco la historia de nuestro país, hechos envueltos en tragedias, envueltos en víctimas fatales. Uno de ellos tiene que ver con el atentado a la AMIA, a la Mutual Israelita Argentina, que ocurrió hace exactamente 29 años, con fallecidos, con 85 personas fallecidas y más de 300 personas heridas, en un atentado que todavía continúa con el pedido de justicia. Malamud, mi integrante de Memoria Activa, que está allí en Buenos Aires, a quien ya la saludamos. Diana, buenas noches, ¿cómo le va? Desde Norte Grande Federal la saludamos Marlene Prado Lima y Miguel Alegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, ante todo, ¿qué sensaciones, qué recuerdos tienen este día tan especial para todos los argentinos? Bueno, recuerdo muchos, fue uno de los días más terribles de la vida de los argentinos, de muchos argentinos y de los familiares de las víctimas en particular. Y también el recuerdo de cada 18 de julio que uno vuelve de alguna manera a revivir esto y a revivirlo más allá del dolor terrible de la pérdida y de esta sensación de que a uno le arrancaron una parte de su vida, el dolor por todo lo que pasó después, ¿no? El dolor por la impunidad, el dolor por la falta de justicia, el dolor por la sensación de que difícilmente algún día sepamos quiénes, cómo y por qué volaron la AMIA. Diana, en su caso particular, usted ha perdido un ser querido, ¿no es cierto?, allí en el atentado. Sí, he perdido a mi marido. A su marido. Él Usted, era el arquitecto. sí, ¿Eh? sí, por favor, díganos. No, no, él era arquitecto, se llamaba Andrés Malamud, estaba a cargo de la refacción del edificio de AMIA. Él no trabajaba en AMIA, no era un empleado de AMIA, sino que tenía su propia empresa y tenía varios trabajos. Uno de ellos era la refacción de este edificio y lamentablemente esa mañana estaba ahí. Diana, sabemos que son recuerdos muy dolorosos, pero ¿qué puede contarnos de ese día? Yo vivía más o menos a 15, 17 cuadras de la AMIA. Escuché la bomba y la escuché tan fuerte, que salí al balcón de mi casa para ver si en la manzana de mi casa no había pasado algo. Así de fuerte la escuché. Y después de eso, las sirenas, y después de eso sentía que algo raro había pasado. Había demasiadas sirenas de repente. Y posterior a eso, tengo el recuerdo que un amigo llamó por teléfono para preguntar si yo sabía dónde estaba Andrés. Yo, qué raro, o sea, son las 10 de la mañana, ¿cómo voy a...? Andrés está trabajando, ¿cómo se te ocurre llamarlo a casa? Y sentí algo raro y entonces prendí la AMIA y me enteré que habían volado la AMIA. Prendí la radio, ¿no? Sí, sí. Y ahí me enteré de la AMIA, me fui corriendo al lugar. Y conforme me iba acercando a la calle Pasteur, a donde era el edificio, cada vez caminaba más despacio porque tenía la sensación espantosa de que algo terrible había pasado. Y bueno, Andrés estaba ahí en el edificio, ¿no? Al momento de la explosión. Usted sabía, Diana, que bueno, usted sabía obviamente que su marido estaba trabajando allí en la AMIA por una cuestión, por su profesión, pero digamos en un primer momento no sabía si se encontraba en el lugar en el momento del atentado. Claro, porque él tenía muchos trabajos y iba a ver una obra, otra obra, iba, visitaba las obras que estaba haciendo en diferentes momentos del día o en diferentes días. Y bueno, ese día estaba en la AMIA. Y cuando llegó al lugar, Diana, ¿con qué panorama se encontró? Eh, el- Uno de los panoramas más espantosos que uno puede imaginarse en la retina, ¿no? La destrucción era terrible desde varias cuadras antes de llegar a la AMIA.
había gente que corría lastimada, cosas rotas, vidrios por todos lados. eh, Terrible, lo que uno veía era terrible y conforme me iba acercando, empecé yo corriendo, pero cada vez que me iba acercando iba más despacio y terrible lo que vi, ¿no? Terrible ver un edificio convertido en una montaña de escombros en la mitad de la ciudad de Buenos Aires aparte, ¿no? Claro, aparte en otros tiempos, Diana, donde seguramente por allí, no sé si ya allí en Buenos Aires había celulares, en fin, la comunicación era totalmente distinta a la comunicación que tenemos hoy. Terrible, no sé si para mejor o para peor, pero terrible, ¿no? No teníamos celulares, no teníamos manera, empezamos a recorrer los hospitales, empezamos a recorrer las comisarías, empezamos a esperar que alguien nos dijese algo, íbamos de un lado para el otro, los amigos iban de un lado para el otro. No había una comunicación Claro. tan como la de ahora y era difícil saber. De hecho, también la remoción de escombros duró muchos, muchos días hasta que aparecieron todos los muertos bajo los escombros. Fue realmente una pesadilla todo eso, ¿no? Y uno lo sigue recordando como una pesadilla. Diana, puntualmente con respecto a Andrés, ¿cuándo logró dar con su paradero luego de este momento? El viernes en la noche recién, el lunes a la mañana fue el atentado y recién el viernes en la noche sacaron su cuerpo de entre los escombros. Diana, usted decía algo al comienzo del dolor por el ser querido que ya no está más, de su esposo, y luego el dolor que aún continúa, obviamente, por esa pérdida y también por la falta de justicia. ¿Qué opina o qué sensación tuvo todos estos años, estos 29 años? Y la verdad que una sensación horrible, ¿no? Porque uno no solo tiene el dolor, tiene que convivir con esta pérdida y este dolor, sino que además uno tiene que convivir con la impunidad y el dolor que provoca eso, ¿no? Porque yo siento que si ante una tragedia, ante estas situaciones tan terribles, la justicia es como algo reparador, es algo reparador que viene a posibilitar hacer un juicio, ¿no? Hacer juicios, reparador, porque cuando hay justicia hay culpables, cuando hay justicia hay verdad, y así, bueno, de esta manera es muy difícil cerrar un duelo, es muy difícil seguir adelante, es muy difícil terminar con esto cuando no hay justicia, no hay ni verdad ni justicia, ¿no? Como es el caso de Amia. Diana, uno se imagina porque pasan los años, se realizan actos, pasan los gobiernos también y no se llega al fondo de la cuestión. ¿Usted cree que pasa más por una cuestión de la justicia o por una cuestión política? Creo que es todo, ¿no? Es un combo esto, tiene que ver con las decisiones políticas de los gobiernos y tiene que ver también con la corporación judicial que ha funcionado precisamente como una corporación al servicio, en este caso, de los encubridores del atentado. Con lo cual ha sido maléfico, ¿no? Esta conjunción que hemos tenido en esta causa y resultados a la vista. No sabemos absolutamente nada y no hay ningún preso por la causa AMIA. Usted integrante de Memoria Activa, Diana, ¿qué es lo que dicen los demás familiares de las víctimas también? ¿Qué pensamiento tienen? Bueno, los de Memoria Activa pensamos así, Sí. ¿no? Y hemos actuado en consecuencia. Hemos denunciado lo que consideramos debemos denunciar y tratamos de hacer algo por la causa y por nuestro país, ¿no? Hemos denunciado al Estado, tenemos causas, hemos sido querellantes independientes y ha sido una labor importante y, y bueno, seguimos en esto 29 años después, de hecho, ¿no? Claro, y ahora, ¿cuáles son los próximos pasos después de tanto tiempo, Diana? Ahora estamos esperando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Sí. seguramente
va a sancionar duramente al Estado argentino y va a darle recomendaciones de cosas que tiene que llevar adelante y hacer, así que esperemos que eso nos sirva para un poquito saber algo, dar un poquito de luz en el atentado propiamente dicho, pero también que sirva para nuestro país, para que no vuelva a ocurrir esto nunca más. Seguramente su esposo, desde donde estés, Diana, le debe estar dando toda la fuerza necesaria para encontrar justicia, sus seres queridos, sus familiares. Pero qué nos puede decir de su esposo? ¿Qué recuerdos tiene? Tengo muchos recuerdos, era una persona maravillosa y era una buena persona, y lo mataron. Y su muerte permanece impune, lo cual es sumamente doloroso. Diana, le agradecemos mucho esta comunicación para con Norte Grande Federal. Sabemos que no es un día fácil para nadie, pero particularmente para ustedes. Así que le mandamos un saludo grande, un abrazo a la distancia y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por recordar también. Muchas Gracias, gracias. muy amable. Buenas noches.